Vídeo patrocinado por Bevor. ¿Qué tal? Muy buenas. En este vídeo te voy a enseñar cómo instalar por completo un motor de puerta corredera para garaje. ¡Comenzamos! Pues sí, ya ha llegado el momento de cambiar mi viejo motor, que lo tengo ya averiado y me está dando problemas de cierre. Pero antes me voy a llevar el nuevo motor al banco de trabajo, le vamos a hacer un desempaquetado para que veas todo lo que trae. Y esto es todo lo que te trae. De izquierda a derecha, dos fichas con conexionado eléctrico, soporte para los imanes, el libro de instrucciones, una base metálica para el motor, unos casquillos con tornillos por si hay que suplementar el motor, unos espirros para el hormigón, el motor, las guías, los sensores, un juego de llaves y dos mandos a distancia. Y antes de continuar con el vídeo y cambiar de imagen, te voy a dar unos datos que te van a resultar bastante interesantes. Por ejemplo, que las fichas de conexionado vienen en varios idiomas pero no en español. Tampoco es problema porque vienen unos dibujos bastante claros y es bastante fácil. Otro aspecto a destacar son las correderas. Como veis, vienen 4 tramos dobles que aproximadamente son unos 4 o 5 metros lineales. Otro detalle muy importante, el piñón de ataque. Este motor tiene un piñón de ataque muy grande, con lo cual va a obtener una velocidad de crucero muy grande. El otro que yo tenía anteriormente tenía un piñón de ataque muy pequeño y la velocidad era mucho más lenta. Este, en cambio, me va a abrir la puerta mucho más rápido. Y por último, los mandos a distancia pueden alcanzar una distancia total de trabajo de hasta 30 metros. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, son unos datos bastante interesantes y también os recomendaría que os paséis por el enlace que os pongo abajo en comentarios porque ahí vais a tener un montón de información más que yo en el vídeo no voy a ser capaz de enseñaros. Bueno, lo primero que hay que hacer y muy importante es comprobar si hay corriente para trabajar con seguridad. Quitamos la carcasa, encendemos el tester y bueno, tenemos corriente en los dos cables. Entonces lo primero que tenemos que hacer es irnos al cuadro de diferenciales y cortar la corriente. Bueno, y ahora una vez que no tenemos corriente, quitamos los cables y ya seguidamente quitamos el motor. Bueno, una vez que le he colocado cinta aislante para seguridad, por si alguien sin querer, bueno, pone el diferencial en marcha, bueno, pues ya podemos trabajar más tranquilos y ya lo único que hacemos es quitar el motor. Este motor va cogido con 4 tornillos a la base. Vale, aquí podemos tener un problema, que es que el motor nuevo, lo que es el eje, sea más, el piñón de ataque sea más alto que este que estoy quitando. Entonces ahí sí tendría un problema porque tendríamos que bajar la base, pero espero no tener ese inconveniente. Entonces, para saberlo, lo que voy a hacer es quitar este motor. Ahora me lo voy a llevar al banco de trabajo y vamos a medir altura entre el piñón de ataque de este y el piñón de ataque del nuevo. En caso de que nos faltase altura, bueno, pues ya sí sería cuestión de irlo suplementando hacia arriba hasta tener, bueno, la conexión correcta entre el piñón de ataque y la correa, o bueno, correa o cremallera. Por último, voy a desconectar la toma de tierra y ya nos podemos llevar el motor al banco de trabajo. Como veis, bueno, pues está la base partida, está ya bastante mal este motor. Bueno, y como te he comentado anteriormente, lo peor que me podía ocurrir ha ocurrido, y es que el piñón de ataque del nuevo es mucho más grande, con lo cual es mucho más alto. Entonces necesitaré bajar la base para tener la misma altura que tenía anteriormente. Seguidamente, y con la ayuda de un metro, mido la parte más alta de uno de los dientes del piñón de ataque, de un motor y de otro. En este caso, el nuevo me da 9,8 y el antiguo me da 6,9. Entonces la diferencia será lo que tengo que bajar la base hacia abajo. Bueno, mirad, el problema que más me temía, que era la altura,
¿vale? Que me faltara altura, lo tengo. Entonces, ¿qué pasa? Que yo tengo que bajar aproximadamente esta base unos 2,9, como hemos visto anteriormente, unos 3 centímetros, ¿vale? Con esta chapa, que es de quita y pon, podemos luego jugar un poquito en el grosor. Tener en cuenta luego que cuando pongamos el piñón de ataque, aquí habrá que introducir como especie de un papel, un cartoncito o algo, para que gane unos milímetros y te sea el juego que necesita el piñón para que, bueno, para que vaya alineado y corra correctamente y no tenga un desgaste anormal. Entonces nada, tendremos que bajar esta base aproximadamente, bueno, pues 3 centímetros, ¿vale? Y tendremos que cortarla y bajar la base y luego la soldaremos. Así que nada, mano a la obra. Bueno, pues ya tengo la base totalmente cortada y fijaros, mirad. Bueno, pues todo este soporte es el que me sobra y luego tenemos que volver a soldar la base allí a la viga aquella. Bueno, mirad, ya le he cortado lo que era la H de la viga y ahora vamos a repasar un poquito con el disco. Bueno, pues nada, para ello he utilizado un multilija, bueno, ya me los mandó hace bastante tiempo, Clean Sport, son unos discos bastante buenos y que limpian bastante bien, ¿vale? Por aquí también la tengo ya prácticamente limpia, le vamos a dar un último repaso y la vamos a colocar para ver cómo queda definitivamente el motor, si encaja perfectamente en la cremallera y si necesitamos moverlo lateralmente. Bueno, lo vamos a colocar y ahora veremos cómo queda el motor. Bueno, si colocamos el motor justamente en el centro de la base y la base justamente en el centro de la viga, ¿vale? Vais a observar un detalle, que ahora lo voy a enseñar por aquí por el lado. Bueno, no sé si aquí se aprecia bien, pero lo que es el piñón de ataque queda por fuera de la correa. Ahora os voy a enseñar una imagen desde arriba y lo vais a ver más claro. Bueno, fijaros lo que he dicho. El piñón de ataque se queda fuera de la cremallera, ya que el otro motor lo tenía en el lado derecho, pero este me viene en el lado izquierdo. ¿Qué tengo a mi favor? Bueno, que la base yo la puedo mover a la derecha, como máximo ahí en esa posición, y yo el motor también lo puedo mover otro poquito a la derecha hasta llevarlo ahí al máximo. Bien, una vez que yo pongo a nivel la base, ¿vale? Si os fijáis, el motor lo puedo adelantar hacia adelante y ya me estaría atacando en la cremallera y además, vale, adelantamos un poquito la base, esa sería más o menos la posición definitiva y el piñón de ataque tendría la holgura necesaria para trabajar correctamente. Vale, ahí podría ir perfectamente el motor y no tendrá ningún problema. Lo que sí tengo es una leve inclinación hacia atrás, o sea que yo el motor tendré que levantarlo hacia adelante para que trabaje el piñón de ataque recto. Eso voy a tratar de enseñaros en otra toma para que lo veáis más claro. Bueno, fijaros, la base la he tenido que poner justamente a ras, me he tenido que llevar la base totalmente a la derecha y el piñón de ataque prácticamente lo tengo un poquito ya a nivel. Tengo que subirlo un poco más y enderezarlo de arriba el motor hacia adelante para que de aquí se acerque un poquito más y de ahí se aleje. Eso, una vez que ya lo tenga a nivel, soldaré la base y luego ya presentaré, bueno, aquí justamente vienen las tapas, donde aquí se ponen los tornillos, haremos la presentación en las chapas, lo taladraremos y ya lo tendremos totalmente preparado para atornillarlo y dejarlo fijo.
Y ahí podéis ver ya con la base metálica puesta debajo del motor cómo quedaría el eje totalmente a nivel. Y así es como quedaría por el otro lado. Una vez que tenga soldada la base no voy a tener ningún problema porque el motor vuele un poquito más a la derecha. Era la única forma que tenía para que el piñón de ataque me coincida con la cremallera que tenía instalada en la puerta. Ahora, con ayuda de un lápiz y la plantilla metálica, marco los orificios y ya tengo la plancha lista para los taladros. Mirad, ya tengo la base totalmente preparada, con sus taladros y a nivel. He presentado el motor para ver el piñón de ataque, cómo trabajaba con la cremallera y va perfecto. Ahora lo que voy a hacer es ponerme el mono, vamos a soldar con la inverter la base a la viga y una vez que esto lo tenga hecho, voy a volver a poner el motor en su sitio y os voy a acercar la cámara para que veáis cómo queda. Y aunque de momento la soldadura no es lo mío, aquí arriba te dejo el vídeo que hice sobre esta inverter que tiene más de 500.000 visitas. Una vez que ya tengo la base soldada y a nivel, coloco el motor, lo atornillo para hacerle los ajustes antes de su colocación definitiva. Y esta es la holgura que tiene que tener el piñón de ataque con la cremallera para que tenga un desgaste correcto. Y ahora sí, quitamos la carcasa y vamos a ajustar los imanes para que haga sus paradas en el momento exacto. Y esto que veis aquí es el sensor que hace que se pare el motor cuando los imanes pasan por delante. La parte inferior del sensor es para parar el motor cuando abre y la parte superior es para parar el motor cuando cierra. Y aquí te dejo una imagen de la tarjeta electrónica donde se ve claramente la entrada de corriente a 220 y los diferentes conexionados para poder colocar sensores infrarrojos, sirenas, luces, etc. Además incorpora un botón de test que ahora posteriormente nos va a servir para ajustar el tema de los imanes. Y ahora ha llegado el momento un poquito más complicado que tiene el montar un motor de puerta de garaje, que es la colocación y el ajuste de los imanes para el final de carrera, para que la puerta pare cuando debe sin que golpee en sus finales. Bien, para ello vamos a utilizar este cable de entrada de corriente y las pruebas se las vamos a hacer fuera de la instalación definitiva. Y empezamos. Lo primero que tenemos que hacer, y muy importante, es ver que el motor lo hemos instalado correctamente y que el piñón de ataque trabaja libremente con la correa. Para ello lo vamos a poner en manera manual, o sea con el piñón de ataque libre del motor, y vamos a mover la puerta para ver si se mueve con inercia. Bien, si tiramos y soltamos, vemos como la puerta trabaja libremente. Eso es bastante bueno y la forma correcta para que la puerta no tenga ningún problema el día de mañana, tanto el piñón de ataque como la cremallera. Para hacer estas pruebas, aquí hay un botón de test en el que nosotros hacemos que el motor gire hacia un lado y hacia otro con unas paradas que nosotros mandamos. Para hacer esas pruebas, yo te recomiendo, lo primero que tienes que hacer es poner la puerta aproximadamente a mitad de recorrido, porque si tenemos cualquier fallo o cometemos cualquier fallo, que la puerta no nos golpee en los extremos. Bien, ahora vamos a acercar la cámara, te voy a enseñar cuál es el botón test de prueba y todo lo que tienes que hacer con el imán para que la puerta pare en el momento correcto. Para ello vamos a utilizar este cable de prueba y lo vamos a conexionar aquí en las tres entradas de corriente. Conectamos la toma de tierra, neutro y fase, y a partir de aquí ya podemos conectar nuestro motor a corriente y funcionaría. Y como veis, ya se encienden algún LED en la tarjeta, lo que quiere decir que el motor pues está ahora mismo totalmente operativo. Bien, cerraríamos lo que es la llave para bloquearlo y si pulsamos aquí, como vemos, anda hacia un lado. Le pulsamos otra vez y para. Le pulsamos otra vez
y girar sentido inverso. Le pulsamos otra vez y para. Por eso os comento que la puerta debe estar a mitad de piñón de ataque para que podamos hacer esas pruebas. Bien, ahora lo que vamos a hacer es coger el imán y aquí que está el sensor de imanes, pues lo vamos a poner en marcha y cuando lo pongamos en marcha pasaremos el imán para ver cuál de los dos, aunque yo ya te lo he dicho anteriormente, cuál de los dos es para cierre y para apertura. Vale, pues una vez que tenemos el imán preparado y pulsemos el botón de test, el motor se va a poner en marcha y nosotros lo que tenemos que hacer es, cuando veamos oportuno, pasar el imán o por la parte inferior o por la parte superior. Y dependiendo en el giro en el que esté, el motor se va a parar. Te voy a hacer una prueba. Pulsamos y el motor se pone en marcha. Paso el imán y se para. Si giramos hacia el sentido contrario, en este caso antes lo he puesto en la parte superior del sensor, ahora lo voy a poner en la parte inferior. Si lo pongo como en la parte inferior, como ves, se para. Bien, pues entonces, tanto en los extremos, que es donde yo tenía antes los stops de parada, tenemos que colocar estos imanes, pero es muy importante variarlo unos centímetros adelante o atrás para que pare en su sitio correcto. Ahora lo vamos a ver. Mirad. Ese era mi antiguo fin de carrera. Bien, ahí le he añadido lo que es la base, que luego la cortaremos y seguramente la soldaremos, y he puesto el imán. Quiere decir que cuando la puerta cierre y llegue al sensor, se va a detener sola. Vamos a hacer una prueba. Vale, ese golpe que se ve al final es el que nosotros tenemos que evitar, y moviendo el imán más a izquierdas o a derechas lo vamos a conseguir. En este caso tendremos que moverlo a derecha para que llegue un poquito antes de tiempo a que dé el golpe. Para ello vamos a liberar el motor y lo que vamos a hacer es traer el imán un poquito hacia la derecha. Como el imán en esta guía ya lo tengo a tope, esta la voy a mover un poquito hacia adentro. Una vez que ya lo tengo ajustado, volvemos a hacer una prueba. Vuelvo a bloquear el piñón de ataque, pulsamos, hago manualmente una parada y vuelvo a pulsar a ver si se para mejor y da menos golpe. Bueno, ahora mismo esa es su posición cuando entra el motor en su guía, o sea que ese golpe más o menos es el que me daba anteriormente con el otro, con lo cual creo que es el sitio correcto. Ya lo que me quedaría sería soldar, cortar ese sobrante de metal que hay y ese imán estaría totalmente puesto. Nos tendríamos que ir ahora al otro. Y así es como ha quedado definitivamente colocado el imán de fin de apertura. Bueno, y después de diferentes pruebas, el imán aproximadamente me cae en esta altura. Entonces yo voy a hacer un taladro aquí y posiblemente tengamos que elevarlo y ponerlo en esta posición, porque el sensor, recordad que el sensor en el motor está en la parte superior. Entonces tendré que elevarlo seguramente un poco. Y esa posiblemente sea su postura final. Ahora, después de todo, vamos a hacerle ahí un agujero, le ponemos el tornillo y ya vamos jugando con él hasta donde quede definitivamente. Y luego ya posteriormente lo soldaremos. Por cierto, de este taladro tenéis un review en mi canal. Fue de los primeros que hice y es un taladro que, bueno, para casa es bastante bueno, bastante fiable. Bien, mirad, ya podemos colocar aquí el tornillo y ver definitivamente la postura. Y haremos las pruebas ahora en funcionamiento. Bueno, ahí más o menos queda y vamos a ver qué resultado da. Bloqueamos el piñón, pulsamos, este es el que se encarga de la parada y aquel de allí el que se encarga de la apertura. Bueno, veremos cuando llegue si para en el momento correcto.
veis ha parado correctamente. Ahora nos vamos a ir al otro extremo donde tiene que parar el motor y vamos a ver si queda hueco entre el tope que tiene la puerta y la puerta. Vale, y esto es lo que te quería explicar. Como veis, la puerta no ha llegado al tope, con lo cual no hace el golpeo. El imán se ha salvado bien, bueno, por el hueco que tenía ya hecho anteriormente del otro y no tengo ningún problema. Ahora le voy a dar apertura de cierre y veréis cómo va. Y como veis queda correcto, justamente aquí, bueno, en la parte de arriba lo puedo medir, esta puerta no llega con el tope de aquí atrás, con lo cual queda perfecto. Vale, una vez que ya lo tengo soldado, ahora vamos a quitar esta parte que no me hace falta, la vamos a cortar por aquí, luego pondremos el multilija y lo dejaremos lo más bonito posible. Por cierto, si tenemos que cambiar el disco y no tenemos llave, ahí arriba te voy a dejar el enlace de un short muy cortito, de unos 30 segundos, donde te enseño un truquito para poder quitar el disco sin llave. Ahora le pasamos el multilija y lo dejamos lo más decente posible. Bueno, y así quedaría definitivamente. Ya tengo los dos imanes totalmente montados y ajustados y ya lo único que queda es hacer una prueba para ver si abre y cierra correctamente. Bueno, y ahora sí, ha llegado el momento de hacerle la prueba definitiva. Cerramos. Perfecto, y ya lo único que me quedaría sería hacer el conexionado correcto, definitivo, poner su carcasa y listo. Para hacer el conexionado eléctrico tengo que desmontar el motor, quitar los 4 tornillos, sacarlo, hacerle el conexionado, luego volver a colocarlo en su sitio y ya le pondremos las 2 chapas que le van a evitar bastantes vibraciones. Bueno, por último ya, hacemos la conexión eléctrica definitiva y ya lo único que nos queda es dar corriente y a funcionar. Bueno, ¿y ahora qué? Ya lo único que queda es hacerlo funcionar y ver si hemos hecho el trabajo correctamente o no. Para ello, cogemos nuestro mando a distancia, pulsamos y listo. Como veis, es un motor que va muy suave, con un sonido bastante bajo y que a mí me ha sorprendido bastante. Tiene muchísima calidad para el precio que tiene. Creo que no tiene, no porque este vídeo esté patrocinado, sino porque es verdad que el motor me he dado cuenta que es de bastante calidad y es de los más económicos que hay en el mercado. O sea, que no creo que necesites gastarte mucho más dinero para un motor de estas características. Ahora le damos nuevamente y como veis la suavidad es fantástica. Bueno, ya sabéis que este tipo de motores tienen un montón de combinaciones donde pueden abrir y cerrar por tiempo automáticamente, pero bueno, a mí me gusta darle al botón que abra y darle al botón que cierre. Bueno, espero que te haya gustado el vídeo. Yo es la primera vez que monto un motor de estas características. Espero haber hecho un vídeo de calidad para ti, para que te haya servido. Y bueno, qué menos que eso, que si te ha servido, has sido capaz de montar gracias a este vídeo el motor de la cancela de tu garaje,
que te suscribas a mi canal, porque bueno, es la única manera que tú tienes de ayudarme a mí para que yo pueda seguir haciendo vídeos de calidad como este para ti. Sin más, nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.